Bienvenidos una vez más. Ahora vamos a estudiar la quinta revelación. Ya hemos estudiado 4 revelaciones que nos muestran cuándo vendrá Jesús a la tierra y cómo nosotros debemos estar ya percibidos con relación a todos estos acontecimientos. En esta quinta revelación estudiaremos 7 plagas mortíferas que caerán y sacudirán nuestro planeta. Estas plagas mortíferas caerán justo cuando el tiempo de gracia se acabe. Ya no hay más intercesión, ya no hay más arrepentimiento, ya no hay más quien pueda salvar a las personas. Por eso, hoy es el momento para que acudas a Jesús y le pidas orientación y ayuda cómo formar parte de este pueblo que Él tiene aquí en la tierra y que serán protegidos de estas plagas y esperarán gloriosos la segunda venida de Cristo. Estas plagas serán muy cortas. Estas plagas tendrán un tiempo de duración. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 8, dice lo siguiente: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Porque en un solo día, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 34, y en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, con relación a el día que se refiere aquí el pasaje bíblico, se está refiriendo a que un día es igual a un año. Es decir, que estas plagas tendrán una duración aproximadamente corta de un año. Por eso que San Mateo, en el capítulo 24, versículo 22, dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Noten esa expresión, pero por causa de los escogidos, subrayenlo y ténganlo bien en cuenta, los escogidos. Este día que llegará también es conocido por el profeta Isaías. Él dice en el capítulo 63, versículo 4, porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. También es conocido ese año en el cual vendrán las plagas, es conocido como el año de mis redimidos. Claro, porque no solamente Dios va a destruir este mundo con estas plagas, sino que también va a redimir a su pueblo, a sus escogidos. Jeremías, por eso que este profeta clama lo siguiente, capítulo 51, versículo 44, cuando dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad vuestras vidas del ardor de la ira de Jehová. Este profeta se une con lo que dice San Juan en su libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 4, cuando dice: salid de ella, pueblo mío, salid de ella, los escogidos. Esta expresión es una expresión de llamado solemne, ¿saben?, a los seres humanos, porque Cristo, antes que venga Jesús, este mundo estará lleno de plaga, de miseria, de luto, de destrucción y de hambre. En Isaías capítulo 13, versículo 9 dice: he aquí el día de Jehová viene, día terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El profeta Ezequiel en el capítulo 7, versículo 25, también habla de destrucción
que vendrá a nuestro planeta. Miren, con estas plagas no queremos caer en el sensacionalismo, tratar de tener miedo, inculcar temor a la gente. No, de ninguna manera. Está escrito los acontecimientos y estamos solamente repitiendo lo que la palabra de Dios habla de lo que sucederá. Pero si queremos hablar de algo de felicidad, pues tenemos el pueblo de Dios, que aun a pesar que vendrán calamidades y las plagas, al pueblo de Dios, a los escogidos, a los que un día aceptaron a Cristo como su Salvador personal, serán protegidos. ¿Recuerdan que estudiamos en la cuarta revelación? Cuando Dios protegerá a sus hijos cuando termine el tiempo de gracia. Entonces, o de repente tú pensarás, ¿cómo es posible que Dios vendrá a destruir este mundo? Qué raro es ese Dios. Todo el mundo habla que Dios es un Dios de amor, es un Dios apacible, es un Dios bueno, un Dios misericordioso, tardo para la ira. Y ahora, sí, señores, Dios es un Dios de amor. Nadie va a quitar ese atributo precioso que tiene el Señor. Su misericordia se va a notar ahí. Claro, aquellos que no querrán saber nada de Dios, les llegará la plaga, les llegará la destrucción, porque lo que más quiere Dios es que tú te salves. Lo que más quiere Dios es que tú puedas salir libre de todos estos acontecimientos destructores. Ahí se demuestra el amor de Dios. Entonces, cuando Apocalipsis menciona que habrá muerte, llanto y hambre, capítulo 18, versículo 8, ¿verdad? Habrá muerte, llanto y hambre. Es que, señores, eso es lo que vendrá en este planeta, incluyendo el hambre. Puedes tú tal vez un día no comer, o tal vez 2, 3, 4, una semana, pero un mes, 2 meses, será terrible. Es por eso que los historiadores antiguos, como Flavio Josefo, como Tácito en sus libros, ellos cuentan lo sucedido antes que Jerusalén sea tomado por las turbas romanas. Hubieron 4 hambres, según se encuentran en los registros de la historia, entre los años 41 y 54. Hubo 4 grandes hambres. Saben que la gente se comía entre ellos. Los padres comían a sus hijos, comían a sus amigos. Dice Jeremías capítulo 19, versículo 9, les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Cada uno comerá la carne de su amigo. Amós capítulo 8, versículo 11 dice, ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en las cuales también enviaré hambre a la tierra. Y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Habrán 2 tipos de hambre. Un hambre físico, que la gente tendrá ansias de comer y se comerán entre ellos. Y la otra hambre es el hambre espiritual. Es decir, mucha gente al ver todos estos acontecimientos buscarán a Dios, irán de aquí por allá, que alguien les hable de Dios, cómo pueden hacer para volver, pero va a ser demasiado tarde. Hoy busca a Dios. Hoy busca un conocido que te enseñe de las verdades eternas, de estas cosas que estamos estudiando. Porque ya cuando lleguen las plagas, queridos amigos, será demasiado tarde. Así que vayamos rápidamente, miren la primera plaga. Dice capítulo 16 de Apocalipsis con respecto a la primera plaga, versículo 2. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Esta plaga cae sobre la tierra, específicamente con los seres humanos. ¿Qué tipo de plaga? Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Sobre los hombres, una úlcera maligna y cae, ojo, cae sobre aquellos que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. En primer lugar, veremos entonces
que estas úlceras comienzan a producirse a través de sarpullidos que aparecerán en la piel. Comenzarán a rascarse y a hacerse heridas porque el picor es demasiado terrible y las heridas se convertirán en úlceras y apestarán. Será una cosa de veras muy cruel en esta primera plaga. ¿Cómo sabemos estos detalles? Miren lo que dice Job 2, versículo 7. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y en el versículo 9 del capítulo 9 de Éxodo dice que se producirá como sarpullidos y se harán úlceras. Señores, y tú preguntarás, pero ¿qué tiene que ver? Estás tú leyendo el pasado, lo que pasó con Job y lo que pasó con Egipto. Quiero decirte algo. Si tú quieres interpretar, quieres conocer el futuro, los acontecimientos del futuro, sobre todo Apocalipsis, tienes que ir al pasado. Conociendo el pasado, podrás conocer lo que sucederá en el futuro. Y estas plagas caen, dice, sobre todos aquellos que tienen la marca de la bestia. La bestia, como ya hemos visto, es un poder religioso, pagano, abominable, blasfemo, que habrá en estos últimos tiempos. Pronto conocerás bien en detalle estas situaciones. Y la marca es una señal, es la identificación de este poder. Todo lo que hace este poder harán también sus súbditos. Veamos ahora la segunda plaga. La segunda plaga cae sobre el mar, y el mar se convierte en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. ¿Por qué cae esta plaga en el mar? ¿Por qué el mar se convierte en sangre? ¿A qué se debe? Miren lo que dice Ezequiel 7:23. Haz una cadena, porque el país está lleno de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. ¿Cómo está el mundo hoy en día? ¿Cómo está? ¿Hay violencia o no hay violencia? Hay gente que mata solamente porque roba un celular o un móvil, mata por $1, mata por cualquier cosa, pero mata. ¿No hay eso en tu nación? ¿No hay eso en tu país? De repente en algunas naciones es fuerte este asunto, en algunas todavía no. Pero como está escrito, el mundo llegará en ese estado de violencia, de mortandad. Las guerras, ¿no es violencia? No hay muertes. Los grupos guerrilleros, terroristas, ¿no hay violencia? No hay muerte. A cada paso no hay secuestros, violaciones, no hay mortandad. Y mucha gente cuando se va a la justicia no encuentran justicia y claman. Y Génesis 4:9 dice el Señor que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Notan? Génesis capítulo 9, versículo 5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de manos de todo animal la demandaré, y de manos del hombre, cada hombre demandaré la vida de su prójimo. Por todas esas cosas es que el mar se convertirá en sangre. ¿Por qué más se convertirá el mar en sangre? Porque ya en los últimos tiempos este poder religioso, pagano, blasfemo, tratará de dominar el mundo. A través de otros poderes que ya veremos, tratará que todos los gobiernos estén sumisos a él y se apoderarán de las vías fluviales, de las vías marítimas, para tratar de dominar el mundo. Por eso es que el mar se convierte en sangre. Y también porque están matando a los hijos de Dios. Habrá una persecución total y muchos cristianos morirán. Por eso que esa sangre demandará nuestro Dios y el mar se convertirá en sangre. La tercera plaga es parecida, solo que esta plaga cae sobre los ríos, cae sobre las fuentes,
cae sobre los tanques de agua, todo lo que es agua. Y dice que la fuente de las aguas se convirtieron en sangre, ¿no? en la tercera plaga. Veamos lo que menciona acá Éxodo capítulo 7, versículo 17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, apestará el río y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Yo pondría en lugar de egipcios, ¿recuerdan? El pasado, estudiamos el pasado para entender el futuro. Y como estamos estudiando el futuro, ya egipcios no le pondremos esa palabra. Pondremos la gente. Esa gente que no forma parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Tendrán asco de beber sus aguas, abrirán los grifos, irán a tratar, ¿no?, sacar agua para comer, para bañarse, y todo será sangre. Y también porque derramaron la sangre de los mártires, Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Y hemos dicho que antes de las plagas habrá una persecución total contra los cristianos y habrá una mortandad. Y esa sangre será demandada y vengada por nuestro Señor Jesucristo. Veamos la cuarta plaga. Dice la cuarta plaga, versículo 8 del capítulo 16 que estamos leyendo, Apocalipsis: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El sol quemará, ¿cuántas veces? Isaías capítulo 30, versículo 26 dice que la luz de la luna será como la luz del sol, y su luz del sol será 7 veces mayor. ¿A cuánto llega en los tiempos de verano en tu país? ¿Y a cuántos grados llega el sol? 30, 40, 50. Multiplícalo por 7. Así será en aquella quinta plaga. El sol quemará 7 veces más. El día cuando vende Jehová la herida de su pueblo y cure la llaga que le causó. Apocalipsis 16, 9 dice: los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Habrá por estos acontecimientos, habrá sequía, hambre, la gente buscará a Dios, solamente lo buscará, no porque están arrepentidos, porque ya no hay arrepentimiento. Y así ellos querrán arrepentirse, es demasiado tarde, recuerdan, que ya las plagas ya no hay gracia divina. Y echarán la culpa, ¿no es cierto?, a Dios, blasfemando contra nuestro Señor. Veamos la quinta plaga. La quinta plaga, versículo 10, dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí veremos 3 cosas muy interesantes. 1, el trono de la bestia. 2, ese reino se cubrió de tinieblas. Y 3, la gente se mordía la lengua por causa del dolor. El trono de la bestia, cuando se refiere aquí la palabra de Dios, está mencionando el lugar, la sede donde está sentada este poder, esta bestia. Una vez más repetimos, bestia en la palabra de Dios, en el Apocalipsis, es un poder religioso, es un poder pagano, es un poder abominable y es un poder blasfemo, que pronto nos iremos dando cuenta quién es esta nación pequeña
pero muy poderosa religiosamente. Pero dice el versículo 1 del capítulo 17, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Quién es esta gran ramera? ¿Por qué se le dice gran ramera? Ramera por las actividades ilícitas que hace. Y este poder pagano hace todo ilícito, todo corrupto, porque tiene poder económico. Miren cómo se viste. Cuando se habla de muchas aguas, se está refiriendo a que está gobernando sobre pueblos, naciones, porque su intención es gobernar el mundo entero, hacer que todo sea global y ellos puedan tenerse un nombre y poder imperar en este mundo en su totalidad. Miren cómo es su característica exterior de esta gran ramera, de esta bestia, de este poder pagano. La mujer, dice el versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y las perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Notan? La extravagancia, el oro, perlas preciosas, la pomposidad de este poder, de esta bestia, su manera orgullosa, imperante de ser, y que todos lo van a reverenciar porque ellos engañarán ilícitamente que tienen el poder de Dios, que ellos son los representantes del cielo, que ellos pueden perdonar, hacer todo blasfemando el nombre de Dios. Pero sus intenciones, la palabra de Dios lo dice cómo son, cómo es el corazón de esta bestia, qué es lo que tiene aquí en la cabeza esta bestia. Noten, dice cáliz de oro, pero su interior, sus pensamientos están llenos de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese es el corazón de este poder, esa es la intención de este poder. Y también se revela en su frente, dice el versículo 5, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre de las rameras. Claro, si ella es la gran ramera, está llena de actividades ilícitas, tiene también sus seguidores. ¿Qué tipo de seguidores? Pueden ser naciones políticas, pueden ser religiones, iglesias, que se unirán a este movimiento poderoso, blasfemo y pagano, que harán lo mismo que hace la bestia. Tiene su título bien clarito, Babilonia la Grande. ¿Y por qué Babilonia? Porque está lleno de confusión, está lleno de doctrinas falsas, engañosas, mentirosas. Y así estará envuelto el mundo de aquel entonces, gobernado por este poder maléfico, porque detrás de ello está Satanás. Y también menciona la plaga esta, y su reino se cubrió de tinieblas. Después que el sol quemará, este mundo quedará envuelto en tinieblas. El profeta Isaías en el capítulo 13, versículo 10, y San Marcos, capítulo 13, versículo 24, menciona que estas tinieblas serán tanto físicas como espirituales. Física porque todo se va a oscurecer, y espiritual porque la vida de confusión de la palabra de Dios, porque es un poder pagano, llenará de oscuridad la mente de los seres humanos. Y el pasaje bíblico también dice, y blasfemaron contra Dios del cielo y no se arrepintieron. ¿Qué se van a arrepentir? De repente tratarán de buscar a Dios solamente para mitigar el dolor, el hambre y toda la tragedia que está ocurriendo. Pero señores, no habrá más arrepentimiento. Veamos la sexta plaga.
Versículo 12 dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Yo vengo como ladrón, dice el verso 15, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vamos a tratar de desmenuzar un poco estos versículos para entender esta sexta plaga. Las primeras plagas, si ustedes han podido notar, son asuntos reales, ¿cierto? Contundentes en los seres humanos, en la tierra, en el mar, en la fuente de las aguas, en el sol. Pero ya en la quinta plaga, como en la sexta, ya encontramos algunas figuras, algunos simbolismos, que estos simbolismos lo entenderemos viendo el pasado, como les dije, para entender el futuro, pero que también, o a la vez, son reales. Noten, el sexto ángel, dice, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Para entender estos pasajes hemos dicho que ¿a dónde tenemos que ir? Al pasado. Vayamos al pasado. Por ejemplo, el profeta Jeremías, en el capítulo 51, anunciaba que Babilonia sería hundida. El gran río Éufrates pasaba por sus contornos y por el centro de la gran Babilonia, y un día el profeta Daniel le dijo a Nabucodonosor, allí en el capítulo 2 de Daniel, que Babilonia iba a ser tomada, iba a ser conquistada, destruida por los reyes del oriente, por los medos y persas. Ya en el capítulo 5, versículo 30 y versículo 31, llegó ese aciago día, cuando los medos persas, los reyes del oriente, Ciro y Darío, secaron el gran río Éufrates y por ahí pasó su ejército en un día nacional de fiesta y borrachera, y los reyes del oriente tomaron, conquistaron y derrotaron y destruyeron Babilonia. Si nosotros entendemos entonces estas cosas del pasado y nos remontamos al futuro, estamos entendiendo que esas aguas se está refiriendo a las muchedumbres, ¿no?, al pueblo, la gente, que así nos explica la palabra de Dios a qué se refiere agua, y por lo tanto, esa gente en esos tiempos últimos, antes que venga Jesús, se va a ir dividiendo porque ese poder religioso, maléfico y pagano, después que ha tenido una unión de conquistar todo el mundo, se irá dilucidando, se irá secando. ¿Para qué? Para que vengan los reyes del oriente. En este caso, ¿quién sería los reyes del oriente? Es Cristo, con sus ángeles que vendrán para rescatar a sus redimidos. Vendrán para destruir este mundo y rescatar a sus escogidos. Por eso que San Mateo, cuando dice, y que del oriente sale un relámpago y se extiende hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Este poder tiene 3 aliados. Esta Babilonia espiritual, este poderío, tiene 3 aliados: dragón, bestia y falso profeta. ¿Quién es el dragón aquí en la Biblia? Que no vamos a comentar mucho en esta ocasión. Es el protestantismo.
Es el diablo mismo a través de todos los protestantes, todas aquellas iglesias que se unirán a este movimiento ecuménico, religioso y pagano. La bestia, como ya hemos visto, es ese poder religioso. Y el falso profeta es el espiritismo. También es la figura misma del diablo. Que se unirán estos tres poderes para, dice aquí el texto bíblico, para ir a los reyes de todo el mundo y con la única finalidad de hacer guerra al gran Dios Todopoderoso. Pero entendamos un poquito. Dice el versículo 13 que estamos leyendo, son tres espíritus inmundos semejantes a ranas. El 14 dice, son espíritus de demonios. ¿Quién está detrás de todo este poder? De esta bestia, de esta Babilonia, de esta gran ramera, que son los mismos adjetivos, uno solo, es el diablo. El diablo usa estos poderes para aniquilar. Su único propósito es destruir, matar, eliminar al pueblo de Dios, a los escogidos. Ese es el espíritu, por eso que se unen. Y sobre todo para desafiar abiertamente el poder de Dios. Pero todo les va a ir mal. Y noten aquí el 14, versículo 14, en la última parte. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, noten, y para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué tipo de batalla es? ¿Qué tipo de guerra? Esa guerra que están promoviendo de aquí a unos años que se librará en el oriente, entre los de oriente y occidente, allá en el valle del monte Meguido, allá en el Armagedón. Allí ellos están pensando que ahí va a haber la guerra y destruirse entre ellos, la guerra mundial. No, señores, no es así. Hemos dicho que estamos viendo estas plagas en dos sentidos, simbólico y real a la vez. El simbolismo lo estamos entendiendo a través del pasado y comprenderemos entonces las acciones del futuro. Y aquí bien claro, el pasaje bíblico dice, es la batalla contra el Dios Todopoderoso. No es otra batalla, que se unirán los poderes del oriente con los poderes del occidente, tal ciudad poderosa con otra ciudad y se van a reunir, se van a enfrascar. No, señores. De repente puede ser que haya algunas guerras de esa naturaleza allá, pero la guerra, la batalla que está hablando aquí esta plaga, es contra el Dios Todopoderoso. Es una batalla espiritual entre Cristo y Satanás. Entre Cristo y Satanás. Satanás, a través de sus aliados, a través de sus representantes, esa bestia, ese dragón, ese falso profeta, esa Babilonia. Esos son sus representantes, su imagen del diablo, que se irán contra ese pueblo de Dios que no les pasó nada, que han sido protegidos. El odio que tendrán en su corazón contra el pueblo de Dios hará que se preparen y vayan para derrotarlos. Pero el representante de este pueblo de Dios es el Todopoderoso. A eso se refiere. Y cuando se habla de Armagedón, Armagedón es este mundo. El simbolismo del Armagedón es este mundo, señores, donde aquí en este mundo se librará esa gran batalla entre Cristo y Satanás, entre los seguidores de Satanás y los seguidores de Jesús. Es ahí cuando este Satanás con sus representantes quieran atacar al pueblo de Dios, ahí donde aparecerá nuestro Señor Jesucristo con sus ángeles para terminar de destruir este mundo y salvar a sus redimidos para llevarlos al cielo. Y el versículo 15 dice, yo vengo como ladrón. Una vez más, la palabra de Dios está diciendo que Cristo viene como ladrón. Señores, predicadores,
De repente algún predicador me está escuchando que está colocando fechas o año en que Jesús vendrá. Por favor, no engañes a la gente. Estás yendo contra la palabra de Dios. Jesús dice, yo vengo como ladrón. Una vez más, el factor sorpresa. Bienaventurado, dice el que vela. Por eso menciona el texto bíblico, el que vela, el que está preparado, el que está su corazón prendido con Jesús y guarda su vestidura y no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, cuando tú pones fechas para el regreso de Jesús y no llegue ese día, si tú estás vivo, serás avergonzado, como muchos han sido avergonzados ya. Y por último, dice Jeremías 46:10, mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución para vengarse de sus enemigos. La espada devorará, se saciará y se embriagará con la sangre de ellos, porque un sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte, junto al río Éufrates. Y para terminar, la sexta plaga, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía, ya está hecho, consumado es. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen en la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes. ¿Cuál es la gran ciudad? La Babilonia. ¿Y por qué se divide en tres partes? Porque tres son los poderes, ¿notan? El dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora se dividen, es decir, comienzan ellos entre ellos a pelearse. Se engañaron, se mintieron y ahora prácticamente serán destruidos. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados, del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, es decir, este planeta llegará a una convulsión terrible, catastrófica y final. ¿Por qué? Porque es la antesala, este episodio, esta séptima plaga, es la antesala porque Cristo Jesús se aproxima a la tierra. Y eso será en la sexta y séptima revelación que veremos después. Amigo querido, hemos podido apreciar de una forma así rápida estos acontecimientos. Como dije en un inicio, estas plagas, estos acontecimientos no son para meter miedo ni para asustar a nadie, ni tener ahí una inclinación a querer que tú sientas algún temor, algún miedo. No, señores, ni alarmismo, ni nada por el estilo. Es la palabra de Dios lo que estamos aquí estudiando, porque lo que más quiere Dios, mientras hoy vivimos en este mundo de gracia, donde hoy tenemos acceso a irnos corriendo a los brazos de Jesús, a decirle, Señor, ayúdame, yo también quiero formar parte de tu pueblo. Jesús te abre los brazos y te va a ayudar, te va a orientar, te va a buscar este pueblo que se prepara para el segundo regreso de Cristo. Oh amigo, yo te invito para que tú vayas a Jesús antes que sea demasiado tarde. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy. Dime, hazme saber algunas cosas, cómo puedo hacer para dejar este mundo de maldad, de pecado, de vicio o de lo que quieras que estés metido de repente. Y ten consideración que Dios te va a ayudar. Nos encontraremos en la próxima secuencia de la sexta revelación. Que el Señor te bendiga y te acompañe.